Mira, hay algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta, y duele escucharlo porque toca una fibra muy profunda. No tener amigos no siempre es una tragedia, a veces es una señal. Una señal incómoda, silenciosa, que la mayoría prefiere tapar con ruido, con redes sociales, con sonrisas forzadas. Yo lo sé, porque durante años sentí ese vacío raro de no encajar, de no tener a quien llamar un viernes por la tarde, y mientras todos me miraban con lástima, algo dentro de mí empezaba a despertar. Nadie te prepara para esa soledad que no grita, que no se nota, pero que te observa desde dentro, y es justamente ahí donde comienza un poder que muy pocos entienden y casi nadie quiere reconocer. La primera de esas fuerzas ocultas aparece cuando el silencio deja de dar miedo. Y aquí pasa algo que casi nadie entiende desde fuera: el silencio no llega de golpe, llega lento, incómodo, como una habitación que se va quedando vacía sin que nadie apague la luz. Al principio pesa, incomoda, asusta. Pero con el tiempo, las personas que no tienen amigos dejan de huir de él y empiezan a habitarlo. Desarrollan una relación profunda con su propio mundo interior, una intimidad consigo mismas que otros jamás alcanzan, porque la mayoría vive escapando de sí misma. Mientras el resto necesita validación constante, risas compartidas, mensajes, notificaciones, ruido externo para no escucharse, estas personas aprenden a convivir con sus pensamientos más incómodos, con recuerdos que no se cuentan, con preguntas que no tienen respuesta inmediata. Y en ese diálogo interno ocurre algo misterioso y muy poderoso: empiezan a verse sin maquillaje emocional. Se dan cuenta de cuando se mienten, de cuando se traicionan, de que deseos no son realmente suyos sino heredados, impuestos o copiados. Esa claridad no es bonita ni cómoda, pero es brutalmente honesta. Ya no se engañan tan fácilmente, ya no compran discursos vacíos ni promesas ajenas. Perciben sus contradicciones, reconocen sus miedos sin huir de ellos y, lo más importante, identifican lo que realmente quieren, incluso cuando eso los separa del resto. Ese nivel de autoconciencia es tan profundo que, bien usado, se convierte en una brújula interna imposible de manipular, porque cuando alguien se conoce de verdad, el mundo deja de empujarlo hacia donde no quiere ir. La segunda fuerza es una sensibilidad casi invisible, pero extremadamente aguda, y suele confundirse con fragilidad cuando en realidad es todo lo contrario. Al no estar constantemente inmersas en dinámicas sociales, en conversaciones superficiales, en risas automáticas o en la necesidad de responder rápido, estas personas desarrollan una forma distinta de estar en el mundo. Observan más, escuchan más y sienten más, no por elección consciente al principio, sino porque el silencio afina los sentidos. Empiezan a notar cómo cambia una voz cuando alguien miente, como un gesto mínimo delata cansancio emocional, como un silencio dice mucho más que una frase larga. Perciben tensiones invisibles en una habitación, miradas que evitan otras miradas, palabras que se dicen por costumbre y no por verdad. Ven lo que otros pasan por alto no porque sean superiores, sino porque han pasado mucho tiempo mirando el mundo desde fuera, sin participar del todo, como espectadores involuntarios. Y esa distancia les da una perspectiva inquietante. Comprenden las emociones humanas con una profundidad que a veces incluso los abruma, porque no solo sienten lo suyo, sienten lo ajeno. Captan tristezas que nadie confesó, inseguridades disfrazadas de orgullo, sonrisas que sostienen derrumbes internos. Es como si leyeran entre líneas una historia que nadie más se detuvo a interpretar, y aunque ese don puede hacerlos sentir distintos, incluso aislados, también les otorga una comprensión profunda del alma humana que muy pocos llegan a desarrollar. La tercera aparece con el tiempo y es profundamente desconcertante: una independencia emocional feroz que no se aprende en libros ni en charlas motivacionales, se construye sobreviviendo. Cuando no tienes amigos, aprendes a la fuerza a sostenerte solo, a resolver tus caídas en silencio, a levantarte sin que nadie te anime. Aprendes a celebrar pequeños logros sin aplausos, a reconocer tu propio esfuerzo sin que nadie lo valide, a llorar sin testigos y aún así seguir adelante. Y ese proceso, lento y muchas veces doloroso, va creando una fortaleza interna que no depende de la aprobación ajena, porque ya no la espera. Estas personas no se quiebran fácilmente ante el rechazo, porque el rechazo dejó de ser una amenaza y pasó a ser algo conocido. Ya han sobrevivido a él.
Saben que duele, pero también saben que no mata. No se diluyen para encajar en grupos que no sienten propios, porque conocen el precio de traicionarse para pertenecer. Han tenido que reconstruirse desde la nada más de una vez, y eso les enseñó algo que pocos entienden, que pueden volver a empezar sin perderse. Hay algo casi indomable en alguien que aprendió a caminar sin compañía, porque cuando ya no necesitas que te sostengan, nadie puede empujarte fácilmente fuera de tu camino. La cuarta es quizás la más misteriosa de todas, una creatividad cruda, profunda, sin filtros ni permisos. La soledad prolongada no deja la mente en pausa, al contrario, la obliga a moverse, a inventar, a construir refugios internos donde poder respirar. Cuando no hay conversaciones constantes ni estímulos externos que distraigan, empiezan a nacer mundos internos complejos, ideas que se desarrollan en silencio, historias que nadie escucha pero que crecen con una intensidad abrumadora. La mente, sin espectadores, se vuelve libre. Libre para pensar sin censura, para unir ideas extrañas, para observar la realidad desde ángulos que no buscan aprobación. Muchas de las mentes más brillantes y también más perturbadoras de la historia pasaron largos periodos sin amigos, no porque no los desearan, sino porque veían más allá de la superficie de las cosas. No se conformaban con lo evidente. Cuando no estás ocupado agradando, encajando o explicándote, tu mente se atreve a explorar territorios incómodos, preguntas que nadie formula en voz alta, verdades que incomodan incluso a quien las descubre. Y es ahí, en esa libertad silenciosa, donde nacen ideas que transforman, que rompen esquemas establecidos, que desafían lo conocido. Ideas que no buscan gustar, sino decir algo real. Y por eso mismo, muchas veces, incomodan. Y la quinta, la más silenciosa pero quizá la más poderosa, es la capacidad de elegir con extrema precisión, algo que solo se desarrolla cuando has pasado suficiente tiempo a solas como para no necesitar a cualquiera. Las personas que no tienen amigos no aceptan cualquier vínculo por miedo a quedarse solas, no se conforman con presencias tibias ni con compañías que solo llenan espacio. Saben, en lo más profundo, lo que pesa una mala compañía, porque han conocido la soledad de cerca y han aprendido que estar solo puede doler, pero estar mal acompañado puede vaciarte por completo. Por eso, cuando deciden abrirle la puerta a alguien, lo hacen con una conciencia casi sagrada. Observan, sienten, esperan. No se entregan rápido ni por costumbre. No buscan llenar vacíos ni anestesiar silencios, buscan conexiones reales, honestas, donde no tengan que reducirse ni fingir. Y eso cambia por completo la forma en que se construyen los vínculos, porque cuando alguien entra en la vida de una persona que aprendió a estar sola, no entra por necesidad, entra por elección. Y una relación que nace desde la elección, y no desde la carencia, tiene una fuerza y una profundidad que muy pocos llegan a experimentar. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir, no tengo amigos, como si fuera una condena, detente un segundo y no corras a compadecer, a corregir o aconsejar. Tal vez no estés frente a una persona rota, ni incompleta, ni fallida, sino frente a alguien que ha desarrollado poderes que el mundo no sabe reconocer porque no hacen ruido, no se exhiben y no buscan aprobación. Poderes silenciosos, incómodos, profundamente humanos, que se forjan lejos de las miradas y de los aplausos. Y tal vez, solo tal vez, mientras el resto corre para no quedarse solo, ahí, en ese espacio que parece vacío desde fuera, esté ocurriendo algo mucho más grande de lo que parece. Algo que no se grita, que no se presume, pero que transforma por dentro. Porque a veces, no tener amigos no es el final de la historia, es el comienzo de una muy distinta.